Hola talentos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es David Yao y estoy muy feliz de estar de nuevo en Blockchain Land hablando de un tema tan apasionante como lo es DeFi o finanzas descentralizadas. Para los que no lo sepan, tuve el gran honor de ser director de la primera edición de Blockchain Land en Talent Land el año pasado. Esta zona dedicada a Bitcoin, blockchain y tecnologías descentralizadas, por lo que le tengo un especial cariño a esta zona. En este panel titulado ¿Qué es DeFi y por qué está cambiando el mundo? Discutiremos justamente eso, qué es DeFi, cómo surge, en qué se diferencia con las finanzas tradicionales, qué aplicaciones y casos de uso tiene actualmente y qué desafíos y retos presenta este sector de tan alto crecimiento. Pero primero, empecemos presentando a los excelentes panelistas con los que tengo la fortuna de estar el día de hoy. Empecemos con Max. ¿Podrías, Max, contarnos un poquito acerca de ti, a qué te dedicas y cómo te involucras en esta apasionante industria? Primero, gracias por invitarme, es un honor estar acá con ustedes. Yo soy Max Cajusá, soy co-founder de Money on Chain. Money on Chain es una plataforma DeFi que funciona sobre la red, es una segunda capa sobre Bitcoin que permite contratos inteligentes y básicamente lo que hace Money on Chain es una serie de productos DeFi para diferentes personajes del ecosistema, destacando mayormente el dólar on-chain, que es una stablecoin descentralizada con colateral en Bitcoin. Excelente. Anthony. Gracias, David Yao, por esta invitación y a todo Blockchain Land por esos esfuerzos que han hecho los últimos años. Y bueno, les platico, actualmente soy co-founder de Monetae. Es una startup que estamos impulsando y dotando de herramientas en el ecosistema para empezar a construir la siguiente generación de productos financieros para América Latina, justamente, o más bien súper especializadas en DeFi. Y bueno, también estamos lanzando DeFi en español, que es un espacio donde estamos tratando de conversar con las personas, las principales personas protagonistas del ecosistema, y estamos tratando de hacer cápsulas de conocimiento para tratar de romper las cajas negras que existen detrás de DeFi. Y bueno, pues actualmente estamos en eso. Excelente. Nayat. Hola David. Bueno, una vez más, gracias por la invitación y por dejarme formar parte de este panel. Yo me dedico al diseño de experiencia de usuario, soy product designer, soy co-founder de Ultim Studio, un estudio de diseño que se enfoca en diseñar para productos DeFi y de cripto. Y básicamente mi trabajo es hacer que todo esto que suena un poco intimidante que sea fácil de usar. Y desde hace poco trabajo para Revolut. Excelente. Bueno, y por mi parte, mi nombre es David Yao, yo soy consultor en Bitcoin y criptomonedas. Tengo una startup llamada Capital dedicada a facilitar el acceso a activos digitales y finanzas descentralizadas. Y actualmente también soy CMO de Mexo, una plataforma avanzada de trading de criptomonedas que está muy pronto por lanzarse en México. Pero bueno, entrando en materia, empecemos definiendo qué es DeFi. ¿A quién le gustaría empezar? Bueno, yo puedo arrancar diciendo que DeFi sale del nombre, ¿no? Que quiere decir finanzas descentralizadas. Y básicamente algo para hacer DeFi debería tener una característica común, que es que las reglas son claras, transparentes, están implementadas en una blockchain y no son modificables arbitrariamente. Excelente. ¿Qué significa esto exactamente, Anthony? ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, DeFi de todo el ecosistema Bitcoin o por qué es diferente? Pues, o sea, creo que Bitcoin sin duda siempre va a ser el protagonista de esta revolución. Desde mi punto de vista, es como cuando te vas de viaje y cuando te vas de viaje bajas de un avión y cambias pesos por euros o dólares. Lo que nos está ayudando Bitcoin es a introducir a todo el mundo a este mundo de las criptomonedas y blockchain. Y creo que principalmente es esta moneda que te permite poder navegar en este nuevo mundo. O sea, bajas del avión, cambias por una nueva moneda y estás navegando en este mundo. Y creo que pues Bitcoin y DeFi están muy cerca porque, primero, por la ideología que está detrás de cada uno, de cada pensamiento, y segundo, por lo que propone, ¿no? Desde la parte de descentralización. Entonces, creo que en algunos puntos
la mayoría de las diferencias recaen en la aplicación específica de un producto, pero en su esencia o en su origen, pues tiene mucho que ver entre el movimiento DeFi y Bitcoin. Entiendo. Pues en realidad justamente son estas plataformas como Bitcoin, Ethereum, los facilitadores o que actúan como base para que estas aplicaciones DeFi funcionen, ¿no? ¿Qué opinan acerca de eso? Bueno, a ver, yo creo que Bitcoin es la primera aplicación de DeFi que existió, ¿no? Porque, otra vez, como su nombre lo dice, DeFi es finanzas descentralizadas, y la primera aplicación o implementación de este concepto de finanzas descentralizadas fue Bitcoin. Bitcoin permitía transferir valor, o permite transferir valor entre dos personas sin ningún intermediario, y eso es lo que hace que Bitcoin sea DeFi, ¿no? Después, para construir aplicaciones con un nivel de complejidad mayor, que no sea solamente transferir valor, es donde aparecen las redes como Ethereum, RSK, EOS, Cosmos, Algorand y todas las que hay por ahí. Ahora, después es interesante analizar y pensar qué valor es el que vamos a construir, o mejor dicho, el que vamos a transferir utilizando estas redes de contratos inteligentes como Ethereum, ¿no? Uh-huh. Todos ellos, digamos, funcionando bajo los mismos conceptos de neutralidad, privacidad, inclusión, apertura y transparencia, utilizando la tecnología de blockchain, ¿no? Por otro lado, digo, hemos visto durante todo este movimiento que igual, pues muchas fintechs tradicionales han empezado a incursionar un poquito en la industria cripto, como PayPal, Robinhood, y pues quizá uno de los primeros neobancos en hacerlo fue justamente Revolut, ¿no, Nayat? ¿Podrías contarnos un poquito acerca de tu experiencia en Revolut y cómo ha sido pues su experiencia con las criptomonedas? Sí, pues Revolut se embarcó en el mundo cripto en 2017, bastante temprano, y de hecho fue el primer banco digital que permitió a la gente normal poder comprar criptos de una manera muy simple. Y empezó en 2017 solamente con Bitcoin, y ahora tenemos 7 criptos. Ayer incluimos Stellar, y poco a poco vamos introduciendo más futures y más planes de cara al futuro para que la gente no solo pueda comprar criptos, sino que también pueda manejarlos fuera del ecosistema de Revolut. Uh-huh. Entiendo. Digo, en realidad, este fue uno de los conceptos que a mí en lo personal me causó pues, más confusión cuando incursioné al ecosistema de cripto blockchain, porque, digo, hablamos de un ecosistema financiero descentralizado, resistente a la censura, abierto. Sin embargo, para acceder a él se necesitan pues, plataformas centralizadas como exchanges o en este caso pues, una fintech como Revolut, ¿no? Si bien existen los mercados de peer-to-peer para compra de activos digitales, pues es muy claro que quizás las primeras rampas de acceso a fiat, a dinero fiduciario, son a través de justo estas plataformas centralizadas. Entonces, no sé qué opines del papel digamos, de las fintechs para justo posibilitar un ecosistema descentralizado, o cuál crees que es el papel de empresas como Revolut. Sí, exacto. Sí, de hecho que cripto en general intrínsecamente lleva la tag de que tiene que ser descentralizado y que no tiene que haber ninguna empresa detrás que lo maneje, pero la verdad es que si queremos que cripto llegue a la gran masa, a la gente normal, plataformas como Revolut, como Robinhood, como ahora PayPal va a introducir, creo que van a jugar un papel muy importante para poder atraer cripto a la gente que no sabe lo que es Coinbase, no sabe lo que es Kraken. Ahora mismo el proceso de compra de cripto no es un proceso simple, me refiero. Y estas plataformas lo que están haciendo es atraer cripto a la gente normal, hacer que la compra sea mucho más sencilla. Uh-huh. Totalmente de acuerdo contigo.
Justo, digamos, relacionado a este tema, Anthony, me acuerdo que hace muy poco tú publicaste un artículo comentando cómo, digamos, el movimiento de finanzas descentralizadas era de alguna manera, pues, un movimiento natural de evolución de las fintechs. No sé si te gustaría compartirnos un poquito acerca de pues, a qué te referías con eso y cómo lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Sí, o sea, lo que yo creo que las fintech han hecho los últimos 5 o 10 años es ayudar a sintetizar, a optimizar y mejorar los procesos, hacerlos más eficientes y mejorar la experiencia de usuario. Pero si lo vemos en 3 capas, solamente están innovando en la capa de arriba. Todo lo que está abajo sigue siendo los mismos sistemas financieros tradicionales con la misma infraestructura tecnológica y por lo tanto, pues no tienes tanto una revolución, tienes una innovación que es bastante buena, significativa, porque ha cambiado mucho el mercado, pero lo que realmente, desde mi punto de vista, si es una revolución, es DeFi, porque no solamente está cambiando a través de diseñadores en Revolut y en otras startups la forma en la que implementas con el producto, sino lo que estás utilizando, lo que está detrás, puede que sea lo mismo, ¿no? En Inglaterra hay una startup que se llama Monolith, donde puedes, bueno, igual ahorita que nos platique Max qué puedes hacer con Money Chain, pero en Monolith puedes pagar un café con una tarjeta que tiene un colateral que es DAI y estás pagando exactamente un café de Starbucks con el mismo dinero que alguien de tu lado lo está pagando con euros, pero lo que está detrás de ese sistema es completamente diferente y opuesto a lo que estamos acostumbrados. Entonces, naturalmente, creo que, o desde mi punto de vista, DeFi es la revolución porque está innovando en todas las capas, no solamente en la experiencia de usuario y no solamente optimizando, sino en todo lo que está detrás. Sí, estaba retomando algo que Maxi había mencionado, muy interesante, y es que, bueno, parte de mi trabajo es hacer user research, que es básicamente hacer entrevistas a personas dentro del mundo de cripto para entender un poquito sus necesidades y las cosas sus pain points, que serían como las cosas que le molestan o que le gustaría cambiar. Y justamente mucha gente que está en el mundo cripto desde hace ya muchos años coinciden en el hecho de que lo que les importa es que Bitcoin sea descentralizado y que es que Ethereum sea descentralizado. Pero el medio por el que ellos compran criptos, les gustaría más que no les importa si ese medio no está descentralizado, si el proceso de compra les es mucho más fácil. Sí. Sí, digo, la verdad es que ese es un tema bien interesante. Por ejemplo, justamente ayer veíamos que en Estados Unidos se estaba aprobando la custodia de activos digitales por parte de los bancos. Entonces, pues muy pronto quizá podríamos ver a una especie de JP Morgan custodiando nuestros bitcoins. Hubo digamos, mucha conversación al respecto. Mucha gente estuvo pensando pues, ¿para qué serviría que tú custodiaras tus criptomonedas en un banco pues, tradicional? Pero pues como dices, quizá en el tema de user experience, etcétera, pues quizá mucha gente todavía se sienta más cómoda teniendo a un tercero encargado de la seguridad de sus activos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es un cambio bastante grande dejar creo que el concepto de que la gente sea su propio banco es un concepto increíble, pero sí es verdad que mucha gente tampoco está preparada, porque para poder ser tu propio banco tienes que asumir muchos riesgos y hay mucha gente que no está preparada de asumir el riesgo de a lo mejor perder su private key o son cosas bastante complicadas que sí, o sea, mucha gente todavía necesita esa tercera persona que se asegure de que sus fondos están seguros. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que sí, los productos, al menos ahorita, no son, digamos, para todos. Pero bueno, regresando un poquito a materia, es muy, digamos, me gustaría preguntarles cuáles son los principales problemas que resuelve el movimiento DeFi. ¿Cuáles son los problemas que resuelve? No sé, Max, si te gustaría empezar con esto. Dale, mira, básicamente el principal problema que resuelve el mundo DeFi es que
te permite tener un sistema financiero construido sobre reglas transparentes e inmutables, lo cual es un montón. O sea, si vos no puede pasar las cosas que pasan en el mundo, como por ejemplo que, a ver, en Argentina pasó cuántas veces, ¿no? Que la gente tiene depositado el dinero en sus bancos y de repente un día se viene una nueva regulación que ya no puede sacar el dinero del banco. O de repente viene una ordenanza que se quedan con tus dólares y te cambian el tipo de cambio y te van a dar unos pesos. Por supuesto no vale ni cerca de lo que valía lo que vos tenías depositado. O la inflación misma, ¿no? En países como Argentina, sin ir más lejos, ¿no? Darte un instrumento para protegerte de la inflación. Hoy en Argentina, por ejemplo, hay un caso de uso muy concreto, es el tema de las stablecoins. Al argentino le encanta ahorrar en dólares, le encanta tener dólares por una necesidad básicamente, ¿no? Porque el peso históricamente siempre ha tenido inflación y siempre se ha devaluado, en algunos periodos más, otros periodos menos, pero te diría que los últimos 40 años, salvo en un periodo de 4 o 5 años, hemos tenido todo el resto del tiempo muchísima inflación. Y en este momento en Argentina hay controles de cambio. Por ejemplo, una persona puede comprar hasta $200 por mes, no puede comprar más. Si alguien exporta, esos dólares tienen que ser liquidados a un tipo de cambio que no es el real, generando pérdidas para el que está exportando. Y concretamente, hoy un stablecoin en Argentina le permite al ciudadano parquear su valor o estacionar su valor estando parado en dólares o atado al dólar, sin generarle el problema que el gobierno no quiere que le generen, que es que alguien comprando dólar billete se está llevando dólares del Banco Central. Entonces, pero además con lo más importante, ¿no? Con la garantía de que nadie te va a cambiar esas reglas. Por supuesto depende de la stablecoin que compres, ¿no? Si vas a comprar una stablecoin descentralizada, bueno, pasado mañana el que emitió la stablecoin puede ir a cambiar las reglas. Si estás comprando una stablecoin que no es centralizada, por más que el proveedor de wallet lo sea, vos sabés que el valor que tenés ahí está garantizado por la matemática, básicamente, ¿no? Por el smart contract. Claro, totalmente. A mí sí me hace una locura, por ejemplo, eso que comentas de Argentina, que digamos que existe este control de cambios donde solamente te permitan comprar hasta $200 por mes. Es verdaderamente una locura. De hecho, estaba viendo memes en redes sociales al respecto, decían algo así, si alguien te cae mal, puedes mandarle una transferencia de $1 y le puedes causar un problema, ¿no? Sí, de dos transferencias de $1 y entonces ya le bloquean la cuenta. Pues si vos recibís 2 transferencias de dólares en un mes, te bloquean la cuenta. No estoy seguro que sea técnicamente de $1, pero probablemente si son 2 transferencias de más de $200, sí, te bloquean la cuenta. Pero no es solo Argentina, hay otros países de Latinoamérica y además que están en el mismo problema o del mundo que tienen esta misma clase de problemas. Pero no solo en Latinoamérica. A vos nadie te puede asegurar lo que va a pasar en Europa dentro de 50 años. Entonces, que vos tengas estas herramientas te permiten generar otra vez un sistema financiero realmente transparente, realmente inmutable y con reglas realmente claras. Independientemente, otra vez, de que después la última milla, ¿quién te la da? Pero la infraestructura de esto tiene que ser descentralizada e inmutable. La stablecoin que se usa dentro, el colateral, Bitcoin por excelencia, la red de contratos inteligentes sobre donde se corre esa infraestructura. Todas esas piezas tienen que ser descentralizadas. Los oráculos, que son las piezas de software que le proveen el precio a los proyectos DeFi para que se pueda hacer una transacción. Todas esas piezas, la gobernanza de un protocolo de DeFi tiene que ser descentralizado. Todas esas piezas tienen que ser descentralizadas. A mí lo que me gustaría compartir... Perdón, pensé que habías acabado, Max. Está bien, dale adelante, por favor. No, oye, es que justo fue un delay, pero bueno, gracias, Max. Sí, o sea, a mí lo que me gustaría es como tratar de llegar al génesis o al punto donde
¿qué es lo que estamos impulsando? O sea, ¿qué ideología está detrás, no? O sea, incluso se empieza a hablar mucho del cyber capitalism, que es justamente en este momento donde el mundo se está regenerando completamente. Pues yo creo que mucho de lo que se está regenerando son las creencias, y desde mi punto de vista, blockchain no cambia las finanzas, siguen siendo exactamente las mismas. La gente quiere tasas de interés, quiere rendimientos, o sea, naturalmente seguimos siendo los mismos humanos irracionales que especulamos, pero la forma en la que le das ese producto sí está cambiando. Es decir, el mecanismo de confianza, desde mi punto de vista, blockchain está cambiando un sistema de creencias más que el mismo sistema. Entonces creo que en este momento donde todo está en completa regeneración, ese sistema de creencias tiene que ver mucho con la ideología que está detrás, ¿no? Y desde mi punto de vista, no es que se vuelva comunista ni capitalista, se está regenerando de una forma completamente diferente. Y lo interesante desde mi punto de vista es que, por ejemplo, con todo el tema en Ethereum de yield farming, es hacer exactamente lo mismo que hace un banco, porque de repente le dices, oye, ¿qué crees? Que puedes obtener interés, de interés, y la gente te dice, oye, pero eso suena o muy loco, o me vas a estafar, o no existe, etcétera. Pero eso al final de cuentas es lo que hace un banco tradicional. Entonces, creo que cambiar la ideología, cambiar las reglas del juego es que Nayat, que Max, que David, que Anthony puedan hacer exactamente lo mismo que hace un banco. Obviamente, como lo decía Nayat, el reto es que también absorba los riesgos, ¿no? Porque también puedes perderlo todo y no sabes ni siquiera cómo lo perdiste todo. También hay riesgos sistémicos, hay muchas cosas que hay que contemplar, pero creo que hay muchísimo labor para hacer que esta filosofía de ser tu propio banco se logre materializar, ¿no? O sea, no creo que sea cuestión de un año, va a ser una cuestión de toda una generación para lograr ese punto sobre esa ideología. Claro, claro. Y digo, justo como decía Nayar, pues el concepto de que tú seas tu propio banco pues, es muy, muy interesante. Sobre todo resuelve problemas como el que describía Max, de que pues una institución tercera controle de alguna manera si puedes acceder o no a tu dinero. Tú deberías de ser dueño de tu propio dinero. Creo que es algo que para la gente que participamos en esta industria es un concepto muy, muy claro. Pero Nayat, quería preguntarte, ¿cuáles son digamos, los retos que tú ves como diseñadora UX, UI, para que efectivamente DeFi pueda ser adoptado y que la gente pueda incursionar un poquito en este cambio de pensamiento y volverse su propio banco? Bueno, yo creo que hay distintos retos. El primero pasa por llegar a las masas, un poco hacerles entender qué es DeFi y qué valor les va a aportar. Y en segundo lugar ya es un poco la parte de cómo van a interactuar ellos con esas plataformas. Ahora mismo, desde hace relativamente poco, muchas plataformas están diseñándose con cariño, digamos, y están pensando en el usuario final, que no necesariamente sea una persona que lleva en cripto desde 2012. Y eso lo podemos ver en plataformas como Matcha, por ejemplo, que se lanzó hace poco, que realmente el UX es increíble y creo que hasta mi madre podría comprar ETH desde ahí. Entonces, creo que pasa por dos cosas. La primera, que la gente entienda el valor de DeFi, y la segunda, hacer que su experiencia comprando y poniendo sus ahorros en DeFi sea una experiencia fácil y que les permita un poco entender todo el ecosistema y lo que están haciendo. Buenísimo, buenísimo, excelente. Digo, por otro lado, si bien, platicando de todo este tema de que te puedas convertir en tu propio banco, ¿creerían que esto pudiera, digamos, la autonomía que ofrece todo el movimiento de DeFi pudiera ser una especie de pues desafío al control central de las empresas o gobiernos? Vemos, por ejemplo, que China ya está lanzando su propia criptomoneda. ¿Será una respuesta a este movimiento? ¿Qué opinan al respecto? Es muy interesante tu pregunta. A ver, que los gobiernos utilicen una blockchain para emitir dinero es solo cuestión de tiempo. Pero
la naturaleza del dinero que va a emitir el gobierno es esencialmente diferente a lo que es Bitcoin. O sea, lo único que va a cambiar en ese caso es el medio que se utiliza para imprimir el dinero. Pero suponte que mañana nosotros tuviéramos en Argentina una blockchain y usáramos el peso exclusivamente en esa blockchain. El peso seguiría teniendo la inflación que hoy tiene, el peso seguiría siendo lo poco confiable que soy, la gente querría seguir desprendiéndose del peso de la misma manera que se lo desprende hoy. Ahora, que utilicemos el dinero el dinero fiduciario, ¿no? El dinero emitido por los gobiernos, en una blockchain controlada por una institución, cualquiera sea, gobierno, empresa, lo que sea, es algo que se puede transformar en realmente peligroso, ¿no? Porque Bitcoin, la blockchain, todas las tecnologías que se invitaron alrededor no son ni buenas ni malas, son tecnologías. Y una blockchain implementada con Bitcoin, por ejemplo, como está implementado, nos da un montón de libertad. El que quiere ser su propio banco puede serlo, el que quiere usar un banco de custodio lo va a poder usar, el que quiere parquear su valor en dólares dentro de la blockchain lo va a poder hacer. Ahora, si nosotros tenemos una moneda fiduciaria emitida por el gobierno, tenemos que ser muy conscientes de a dónde nos puede llevar eso, ¿no? Porque eso nos puede llevar a un escenario orwelliano donde si tenés la desgracia de caer en un gobierno absolutista, tiene control absoluto de los recursos de la población. Y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? No sé si es tan buena idea tener una moneda fiat controlada por una institución, o mejor dicho, una blockchain controlada por una institución, como si es una buena idea Bitcoin, ¿no? Muy interesante eso que mencionas, Max. Digo, quizá otras de las misiones de tanto Bitcoin como el movimiento DeFi es justo esto que comentas, pues dar acceso a la gente, a las masas. Se hablaba de inclusión financiera, de bancarización, pero quizá un concepto también que pudiera ser interesante a través de DeFi, no sé qué opinen, es el de desbancarización. ¿Creen que mucha gente que ahorita participa del sistema financiero tradicional a través de estos mecanismos de DeFi pudieran optar por un medio más bien desbancarizado? Okay. Sin duda. Creo que Money Chain no tiene cuenta bancaria, por ejemplo. Sin duda. Ahora, lo que va a terminar pasando es que los bancos se van a ayornar, las fintech se van a ayornar y van a empezar a dar servicios sobre lo que es DeFi. O sea, yo lo que veo en el futuro es a PayPal conectada con Mercado Pago, conectada con algún otro proveedor de pago, transfiriendo valor entre países utilizando el dólar on-chain, por ejemplo, o alguna otra stablecoin descentralizada. Buenísimo, muchas gracias. Pasemos, si quieren, algunas preguntas también del público que nos están haciendo en nuestra transmisión en vivo. Muchos opinan que DeFi pudiera ser una enorme burbuja. Y digo, hay ciertos datos que respaldan esto, ¿no? Hemos visto que en los últimos 3 meses, pues algunos proyectos han aumentado desde 500% hasta más de 1000% en el valor de estas monedas. ¿Ustedes creerían que también se está volviendo una especie de buzzword esto, el tema de DeFi y pudiera ser una burbuja que pudiera estallar pronto? A mí en cierta moda, ya no sé ni qué hablar, en cierto modo me recuerda un poco a lo que pasó con las ICOs ahí en 2017, pero creo que la diferencia con DeFi es que realmente están generando un valor. Claro. Yo coincido, yo no tengo duda que vamos a una burbuja DeFi, no tengo ninguna duda. Esto va a pasar un poco lo que pasó con la burbuja de las tecnológicas. La mayoría es muy joven para recordarlo o haberlo vivido, pero básicamente en la burbuja de las tecnológicas lo que pasó fue que había un montón de proyectos .com
que valían miles de millones de dólares y la gente invertía millones de dólares viendo solamente un PowerPoint para ideas geniales, pero o que estaban fuera de su tiempo, porque no era el momento de hacerlas, o la gente detrás o no tenía la menor idea de cómo hacerlas, o bueno, o simplemente tuvieron mala suerte y fracasaron. Entonces, de los miles de proyectos que arrancaron en la era de las .com, algunos como Amazon o como eBay, por ejemplo, sobreviven y la gran mayoría se murió. Con DeFi va a pasar lo mismo, pero yo creo que va a ser un poco más dramático, porque en el medio va a haber un par de protocolos que van a fallar. Eso sin duda, eso ya pasó en los últimos meses, hemos visto 2 o 3 protocolos que han fallado, o que los han hackeado, o que han tenido días muy malos. Y eso es inevitable, es parte de la maduración de la industria. Y de los cientos o miles de proyectos que arranquen en los próximos años, seguramente solo unos pocos protocolos o proyectos sobrevivan después de 5, 6, 7 o 10 años. Porque esto llegó para quedarse y que vamos a hacer, esto va a ser una industria inmensa, es así, no tengo duda tampoco. Buenísimo. Hablando de proyectos, ¿qué les parece si pasamos tantito a casos de uso y aplicaciones y servicios que se pueden utilizar pues el día de hoy en DeFi? Anthony, no sé si te gustaría compartirnos algunos proyectos. Sí, o sea, creo que el hecho de tener stablecoins, ya sea en Ethereum o en RSK, por ejemplo, como un money chain, que te permite darle tranquilidad al usuario final de tener no solo una mercancía, porque mucha gente empezó el tema de las criptomonedas como comprando una botella, bueno, esperándola vender más cara, ¿no? Y quitarle ese grado de especulación ha ayudado a potencializar y a catalizar los casos de uso, ¿no? Y esos casos de uso, pues tienen que ver principalmente con especialización en servicios financieros, con todos los que existen actualmente, ya sea en el sistema financiero de Argentina, se pueden lograr en algún punto o convivir con las aplicaciones de DeFi. Entonces, creo que los que están tomando mayor relevancia en las principales redes después de Bitcoin, Ethereum, pues tienen que ver con el tema de préstamos entre personas o entre protocolos. Y creo que ese es el principal, ¿no? En México existen varias fintechs que te dan ese servicio y ese es como el principal enfoque. Y creo que uno segundo también tiene que ver con, otra vez, el grado de irracionalidad del ser humano para tratar de especular, para intentar volverse más rico. O sea, eso creo que al final blockchain no lo va a quitar de nadie. O sea, al final estamos quitando el intermediario, pero lo irracional que somos como seres humanos no lo va a lograr quitar. Pero, pues bueno, uno de los principales pues es lograr sintetizar activos que ya están representados en el mundo tradicional al mundo de blockchain. Y bueno, de ahí te puedes desprender de muchos otros servicios, muchos otros mercados, pero lo que me gustaría terminar diciendo es que todos los servicios financieros que tienes mentalmente preconfigurados o estás acostumbrado a utilizar pueden llegar a ser compatibles en el grado más amigable o sustituidos en el grado más revolucionario por tecnologías como Bitcoin y como Ethereum. Excelente, excelente. También un ejemplo de un producto DeFi es justamente Money on Chain. Entonces, Max, no sé si nos podrías contar un poquito más acerca de cómo funciona tu empresa. Sí, básicamente Money on Chain es un protocolo que tiene varios tokens. El primer token es el Dollar on Chain, que es una moneda estable, siempre le vale $1. Y el colateral que hace que esa moneda estable valga $1 es Bitcoin. Y tiene alguna diferencia contra el resto de las stablecoins que andan dando vueltas por ahí. La principal es que el valor de $1 está garantizado por el smart contract. O sea, yo no dependo de un mercado secundario o de que alguien esté dispuesto a comprarme ese Dollar on Chain por $1, sino que yo simplemente puedo devolverle el Dollar on Chain al protocolo y el protocolo me va a devolver exactamente $1 en Bitcoin. Después tiene, por otro lado, otro token que está pensado para los Bitcoin holders, que es el token que a mí más me gusta, que se llama BitPro. El BitPro es un token que ahora empezamos a usar una frase que nos copiamos, que es Coded Income. Básicamente, el BitPro es un Bitcoin que es un poquito más volátil, con lo cual cuando el precio del Bitcoin sube, el precio del BitPro sube un poco más. Y además recibe
ingresos de varias fuentes. Por ejemplo, parte de los fees que se gastan en el protocolo van para los BitPro holders, y también los intereses que pagan otros actores de la plataforma también van para los BitPro holders. Entonces, la idea es que a lo largo del tiempo, alguien que tiene BitPro, no solo que sus BitPro van a valer más que Bitcoin, porque al fin del día el BitPro es una bolsita de Bitcoin, que cada día tiene un poquito más de Bitcoin, sino que a lo largo del tiempo va a tener una ganancia o una rentabilidad en Bitcoin. O sea, básicamente va a tener más Bitcoin. Y después tiene otro token que se llama el BTCX, que es un token para traders, que básicamente es una posición 2X apalancada en el precio del Bitcoin. Eso lo que quiere decir es que cuando el precio del Bitcoin se mueve $1, el BTCX se mueve $2. Esa es la primer pata, digamos, de Main Chain, que es la plataforma de stablecoins. Pero además, nosotros estamos lanzando en muy poquito tiempo un exchange descentralizado que va a permitir intercambiar tokens sin un intermediario. Y estamos desarrollando un sistema de oracles. ¿Se acuerdan? Hace un rato yo expliqué que los oracles son esas piezas de software que se encargan de darles el precio justo a las plataformas de una forma descentralizada y que nadie lo pueda manipular. Y, bueno, básicamente en Main Chain es esas tres patas, más una capa de gobernanza que se hace con un token que se llama MOC. Buenísimo. Nosotros creemos que sí, perdón. No, adelante, Max. Nosotros creemos que Main Chain es el protocolo que va a bootstrapear el DeFi sobre Bitcoin. Con lo cual, eso genera una enorme expectativa, viendo cómo creció el DeFi en Ethereum a partir de MakerDAO y entendiendo que el mercado de Bitcoin es unas 7 veces más grande que el mercado de Ethereum. La expectativa de la cantidad de millones de usuarios a la que puede llegar DeFi sobre Bitcoin es fenomenal. Buenísimo. Muchísimas gracias por compartirnos eso, Max. Para Nayat, tenemos una pregunta de parte del público. Nos preguntan si Revolut soporta actualmente stablecoins. Actualmente no soporta stablecoins, pero no puedo hablar mucho de lo que vamos a hacer dentro de poco, pero sí que puedo decir que estamos trabajando para que la future de cripto se parezca más a lo que uno puede encontrar en exchanges como Binance o como Coinbase. Excelente. Pues esperemos esas noticias cuando salgan. Estamos ya a punto de finalizar el panel, tenemos unos 5 minutitos, entonces me gustaría que comentaran que nos dieran sus perspectivas y comentarios finales acerca de este tema, si pudieran. Si quieres, Anthony, empezamos contigo. Sí, yo solo iba a preguntarle rápido a Max, pero ya le iba a mandar mensaje. Si ya se puede descargar la aplicación o el producto de Money Chain para empezar a utilizar, o solamente en Argentina, pero ahorita que nos conteste. Sí, yo creo que, pues bueno, repito nuevamente, DeFi desde mi punto de vista es la revolución fintech y desde mi punto de vista no creo que vaya a ser lo que vaya a sustituir a los servicios financieros tradicionales. Si hablamos de dónde está el dinero realmente en el mundo, ni siquiera está en las bolsas, ni siquiera está en las casas, está en mercados como los derivados, que son trillones y trillones de dólares. Y creo que aún nos falta muchísimo para lograr acaparar todo ese mercado. Incluso no sabría decir si se logre. Desde mi punto de vista va a ser un apéndice, va a ser parte, pero definitivamente esa parte o ese porcentaje sí va a ser una revolución de experiencia de usuario, de ideología, de la infraestructura. Va a ser completamente un cambio positivo desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Anthony. Max. Bueno, primero le contesto a Anthony, el protocolo está funcionando. No tenemos una app nosotros, pero la wallet de Defiant ha integrado el protocolo, así que bajándote la wallet de Defiant puedes utilizar el protocolo directamente, con todas las cosas difíciles ocultas. Es muy sencilla de usar. También puedes ir a nuestro sitio
web, que es www.manionchain.com, y desde ahí podés acceder al protocolo desde la web, utilizando una wallet como MetaMask o como Nifty. Está al público desde el 12 de diciembre que la abrimos. Y contestando un poco la pregunta de las perspectivas, yo creo que DeFi recién están haciendo. Yo creo que DeFi va a ser un nuevo estándar de acá a varios años, pero va a ser un nuevo estándar de acá a unos años. Ya lo mismo que dije antes, ¿no? Yo creo que lo que va a ocurrir es que las fintech van a empezar a incorporar estos protocolos para darle servicios a sus clientes porque les resuelven un montón de problemas. Por ejemplo, una casa de remesas en Argentina podría operar con una casa de remesas en Paraguay sin que exista confianza entre ellos, porque una vez que reciben el token que contiene el valor, no hay duda que lo recibieron. Al mismo tiempo hace más eficiente y más ágiles el mover dinero, permite infinidad de cosas, ¿no? Imagínense el comercio internacional entre países, ¿no? Que se mueven miles de millones de dólares y la gente pierde horas y horas y horas de su tiempo haciendo trámites en el banco para carta de crédito y tal. Imagínense eso hecho con Bitcoin o con una stablecoin. Imagínense que yo recibo el container en el barco, a ver, ¿esto es lo que pedí? Sí, es lo que pedí, te transfiero, llegó el dinero, me descargan el container del banco, ¿no? Imagínense las eficiencias que se pueden ganar con esta tecnología. Buenísimo, muchísimas gracias, Max. En 2 segundos, Nayat, porque ya se nos acaba el tiempo. En 2 segundos, rápido. DeFi hará las finanzas lo que Internet hizo al consumo de medios de comunicación. Me encantó eso como cierre. Y 2 segundos. Me encantó, muchísimas gracias. Pues gracias, talentos, por escucharnos y esperemos que esto les haya gustado.